porque quiero que los niños y adolescentes y los jóvenes tengan el derecho humano a la educación frente a lo que está ocurriendo el día de hoy. Alrededor de 200.000 niños fuera de sus aulas. Estamos hablando casi 1 millón de jóvenes bachilleres sin acceso a la universidad, porque quiero que la gente tenga salud. Hay que proteger la vida y la gente no puede seguir muriendo en los hospitales, porque quiero que se reactive la producción. Ya basta de que nuestros agricultores y ganaderos estén abandonados y quebrados, porque quiero garantizarle y devolverle la seguridad y la paz social a la gente frente a la imparable violencia delincuencial, porque quiero que mis compañeros maestros y todos los servidores públicos tengan el derecho a la estabilidad laboral frente a una precarización institucionalizada de los servidores públicos, de docentes, de médicos y de demás profesionales. Porque quiero un país libre del tutelaje de potencias extranjeras y que pueda su riqueza revertirse en el bienestar de la gente, en salud, en educación, trabajo. Porque quiero que los jóvenes puedan tener empleo y que les garantice mejorar sus condiciones de vida a la familia, porque quiero que las familias ecuatorianas puedan hacer realidad sus sueños aquí en el Ecuador y dejen de pensar o de verse obligados de migrar o abandonar el Ecuador. Es decir, queremos hacer una gran transformación social en nuestro país. Ahora, le iba a consultar también con respecto a la conformación de la candidatura. Si bien usted es auspiciado por el movimiento Unidad Popular, en sus comienzos había la intención de formar una unidad de izquierdas. De hecho, hubo reuniones entre participantes de cada uno de estos movimientos o de los movimientos alineados a la izquierda, en la cual también tengo entendido que participó Unidad Popular. A la final eso no se concreta. ¿Qué ocurrió ahí? O sea, ¿cuáles fueron las dificultades al hacer esta unión de las izquierdas, que son movimientos muy firmes en su parte ideológica, en su parte política, y a la final cuando se intentó hacer esta unión no hubo consenso? A ver, nuestra candidatura no solo que es auspiciada por nuestro Partido Unidad Popular, es auspiciada, promovida por una gran alianza, por una gran unidad, por un gran frente social que aglutina a las organizaciones sociales y gremiales, de jóvenes, de maestros, de trabajadores, del movimiento de mujeres, del movimiento poblacional. Hablamos de los comerciantes minoristas aglutinados en la CUCOMITAE. Hablamos de la Unión de Campesinos Asalariados, la UCAE, de la Federación Única del Seguro Social Campesino, de los pescadores artesanales. Bueno, hablamos del pueblo organizado, del movimiento social y popular que conforman este gran frente social, y también, obviamente, auspiciado por nuestro partido Unidad Popular Listas 2, de tal manera que es una gran alianza de varios sectores sociales y populares. Nosotros aspirábamos al inicio que esta alianza también pueda incorporar a dos movimientos, a dos partidos políticos, ¿no? Pachacutic y socialista. Bueno, ellos tendrán que explicar, pese al esfuerzo que nosotros hicimos, ¿verdad?, de invitarles, de entregarles una carta y un llamado a la unidad, ellos abrigaban la esperanza de hacer una alianza con quienes ya gobernaron el país y son los causantes también de la debacle, de la crisis, de la corrupción que hoy estamos viviendo. Es decir, ellos abrigaban una alianza con la derecha correísta. Nosotros le hemos dicho con quienes son causantes de la crisis que vive el país y de la corrupción que vive el país, ni a la esquina. En todo caso, nosotros consolidamos la propuesta de unir al pueblo para hacer gobierno. Y ese lema sigue en crecimiento porque vamos sumando más sectores a la propuesta de gobierno de Unidad Popular Listas 2. Esta es una candidatura que está compuesta principalmente, más que con políticos, con la parte social. Por supuesto, por supuesto. Sí. Sí. Profesor Escala, ¿Cómo le va, don Cecilio? es la continuación de lo que era el movimiento popular democrático, es decir, una izquierda revolucionaria
cómo esta izquierda revolucionaria va a representar en el gobierno. ¿Cómo actuaría una izquierda revolucionaria en el gobierno? Bueno, una izquierda revolucionaria haría todo lo contrario de lo que han hecho los que nos han gobernado hasta ahora. Le vamos a garantizar a los jóvenes el derecho al libre ingreso a la universidad, para poner un ejemplo. En nuestro gobierno ningún niño, adolescente o bachiller se quedará al margen del derecho humano a la educación. Vamos a garantizarle estabilidad laboral para los maestros, los trabajadores, servidores públicos y los médicos. Vamos a hacer todo lo contrario de lo que han hecho todos los gobiernos. Desde el 2014, 2015 hasta acá ya suman 800 millones de dólares el recorte a las universidades. Vamos a entregarle el presupuesto completo a las universidades como el presupuesto que se merece el sistema educativo, del 6% del Producto Interno Bruto. Seré el gobierno de la educación. Será el primer presidente que le entregará el 6% del PIB para la educación. Será el primer presidente que le entregará el 4% para la salud, y lo dejaré al término de mi mandato en el 6% del PIB, como lo establecen las organizaciones internacionales en el ámbito de la salud, porque seré el gobierno que combata definitivamente los actos de corrupción y pare definitivamente los actos de corrupción en nuestro país, porque será el gobierno que va a reactivar la economía con la esperanza de que las familias ecuatorianas puedan tener un verdadero alivio en los ingresos de cada hogar, de cada familia. Es decir, vamos a hacer todo lo contrario de lo que han hecho los gobiernos anteriores, que han vendido, han hipotecado al Ecuador, a su gente y a su riqueza. Vamos a recuperar a la patria y sus recursos para devolverle en bienestar a la gente, para la gente. Candidato, ya vamos a profundizar en sus propuestas, pero antes quisiéramos preguntarle, dadas las condiciones actuales, la disputa entre presidente y vicepresidenta, y está solucionando en estos momentos que se anula la suspensión de la vicepresidenta, quiero preguntarle, ¿cómo escogió usted a su vicepresidenta? ¿Cuánto confía en ella? ¿Cómo garantiza que no vaya a suceder lo mismo que ha pasado con el binomio Noboa-Abad? ¿Y cuáles serán las funciones que ella tenga? Hay algo importante a diferencia de otros partidos y movimientos, que en nuestro partido lo que decide nuestra militancia, la base de nuestro partido, es un mandato para nuestros dirigentes. Aquí funciona la consulta y el debate. Hubo un proceso de consulta no solamente en la estructura de nuestro partido, sino también que se extendió a organizaciones sociales y populares. Y fuimos a septiembre a un gran encuentro, a una gran convención de unidad popular respaldada con las organizaciones sociales, y se determinó que el profe Escala sea el candidato a la presidencia de la República. Igual situación ocurrió para la designación de nuestra compañera Pacha Terán, candidata a la vicepresidencia de la República. Yo la conocí a Pacha Terán cuando fui presidente de UNE Nacional y asambleísta constituyente, y la vi a mi compañera Pacha Terán movilizada cuando me tocó defender en la Asamblea Constituyente, y fui el redactor de todo el articulado de la educación, cuando en ese momento que se hablaba de revolución, se pretendía eliminar la educación intercultural bilingüe como un sistema de educación que preserve su cultura, sus saberes ancestrales, sus lenguas, ¿ya? Y se pretendía eliminar. Logré mantener esa disposición en la Constitución, y ahí conocí a mi compañera Pacha Terán. La conocí a Pacha Terán defendiendo la educación intercultural bilingüe en los sectores rurales, que se cerraron 6.000 escuelas, y con mi compañera vamos a devolverle la esperanza a las comunidades pobres a que vuelvan a educarse en su propia cultura y en su propia lengua. Ella fue una defensora de la educación intercultural bilingüe. Conocí a Pacha Terán cuando fui asambleísta nacional. Fui asambleísta entre 2009 y 2013. 2010 tuve la oportunidad de presentar, junto con la bancada plurinacional de las izquierdas, que era jefe de la bancada en ese entonces, presenté el proyecto de ley de agua,
para defender el agua frente a la propuesta privatizadora en ese entonces del gobierno. La conoció mi compañera Pacha Terán en el movimiento de mujeres, porque es una lideresa destacada de las organizaciones familiares y campesinas, dedicadas precisamente a las labores agrícolas de nuestras mujeres. ¿Ya? Entonces, Profesor Escala, entonces le estamos entendiendo que hay una trayectoria ya dilatada de larga data que nos podría hacer pensar que en un momento determinado no se diera una ruptura entre ustedes porque hay una especie de comunión de ideas o por, un ideario en común. por Puede supuesto. ser el sentido de la pregunta. Ahora, yo lo consulto esto, soy María Belén Arroyo. Hay un desencanto con la clase política entre la gente. Y usted, que ha sido asambleísta, nos hemos visto en la constituyente de Montecristi en 2008, se puede percibir que hay mucha gente que ya no cree en los políticos, tanto más cuanto en esta década de 2007 o 2017, mucha gente que simpatizó con la izquierda se desencantó en forma abrupta en esta década por lo que miró, por lo que pasó. Por eso le tengo que preguntar, y ya que no está usted en los primeros lugares en las encuestas como le muestran, ¿cómo piensa usted remontar en este proceso que, como estábamos mencionando, arranca ya formalmente en enero? Doña María Belén, nosotros también estamos cansados de los mismos políticos de siempre, de los que nos han gobernado. La izquierda nunca ha gobernado el país, ni los 10 años de un gobierno que habló de revolución, pero dejó hipotecado, vendido el Ecuador al imperialismo chino, que saqueó nuestros recursos y también la corrupción, saqueó los recursos del Estado ecuatoriano. Nosotros también estamos cansados de ese gobierno que redujo de 200 a 12 millas nuestro mar territorial, que en algún momento tiene que ser juzgado también por traidor a la patria. Entonces la izquierda no ha gobernado el país y por lo tanto también sentimos la misma aspiración, la misma preocupación, la misma indignación de la inmensa mayoría de ecuatorianos, de jóvenes que no tienen educación, de la inmensa mayoría de ecuatorianos que no tienen trabajo, de los miles que han migrado del país, de los agricultores que están buscando reactivar la producción. Entonces, por eso nos presentamos en esta campaña electoral con una opción importantísima de cambiar y transformar el Ecuador. Nada está dicho. En las encuestas, usted sabe, María Belén, perdón, disculpe que le interrumpa, las encuestas, estamos hablando del 60-70% de la población todavía no ha decidido, no tiene una inclinación por quién votar. Entonces nos convertimos en una alternativa para el país. Jaime, está ejecutado campaña recordemos, del regreso a la democracia, figuras como Jaime Hurtado en su momento. Me hace pensar, y por eso tengo que preguntarle, y disculpa que le haya interrumpido, ¿por qué es que la izquierda nunca ha captado el poder desde el retorno a la democracia? Lo tenemos claro porque algunos lo hemos vivido, pero y estamos en la misma edad, le cuento, entonces por eso le pregunto así, ¿por qué desde el retorno a la democracia no ha llegado Bueno, porque presidente de izquierda? los de abajo nos enfrentamos con una maquinaria política electoral enorme. Mire usted cómo ahora utilizan las famosas encuestas para vender la idea de que está polarizado entre dos opciones, pero cuando nosotros recorremos los barrios, los sectores sociales y populares, la gente dice ni Correa ni Noboa. Son dos expresiones de la derecha, la una derecha tradicional, la que gobierna el país, y la otra, la derecha del siglo XXI. Ambos son causantes de la desgracia que vive el país. Entonces nos enfrentamos a una desventaja, con desventaja tremenda en este ámbito, pero ellos no tienen lo que tenemos nosotros, millones de corazones que sueñan y anhelan con construir una patria nueva por la que luchó y vivió nuestro compañero Jaime Hurtado González. Sus principios, su legado está vigente y hoy la levantamos con fuerza de construir esa patria de los oprimidos, de los excluidos, de los marginados, que ya es el momento que la inmensa mayoría de ecuatorianos que vivimos sin empleo, que vivimos sin educación, ya no queremos seguir gobernados por los mismos de siempre, por los que ya dirigieron los destinos del país.
Es la hora, hoy es la hora del pueblo. Hay que dejar atrás ese país de atraso y desesperanza. Listo, candidato, para entrar a la parte económica, que plantea bajar el IVA. Por supuesto, de alguna forma, repercutiría en la recaudación tributaria y eso significa menos recursos para el Estado. ¿Cómo va a suplir? De ninguna manera. Si nosotros reducimos el IVA del 15 al 10%, vamos a estimular la capacidad de compra de la gente. Vamos a ponerle plata en el bolsillo de los hogares ecuatorianos. Y cuando se incentiva el consumo, se va a dinamizar la economía, se protege el comercio, que hoy están cerrando los emprendedores, hoy están en quiebra el comercio, las tiendas, y por lo tanto, en la medida que se incentiva el consumo, se dinamiza la economía, va a haber mayor ingreso para el erario nacional. Y eso está demostrado. Mire usted, hoy se llena la boca el gobierno de que ha recaudado o cierra el 2024 con una recaudación de más de 20.000 millones de dólares. Y yo vengo recorriendo las carreteras, la troncal amazónica destruida, la provincia de La Suay aislada, y así podríamos enumerar casi todas las carreteras están totalmente destruidas. No hay inversión en la obra pública, no se invierte en programas habitacionales, se le recortó en diciembre 1.000 millones de dólares a educación, 1.000 millones de dólares a salud. Es un atentado a la educación, al progreso, al desarrollo y a la vida de los pueblos. Entonces, mire usted, tenemos un IVA al 15% y no se han resuelto los problemas y necesidades de la población. Por lo tanto, es urgente darle un respiro económico efectivo al país, a la gente, y ese respiro económico le vamos a dar en nuestro gobierno, reduciendo el IVA del 15 al 10%. Con decreto ejecutivo, directamente lo reduciré al 12% y mediante proyecto de ley de carácter urgente económico, enviaré para tener un IVA al 10%. Una de las primeras acciones que haré en Carondelet. Candidato, reduciendo el IVA, entiendo, ¿de qué otras formas usted generaría ingresos permanentes para el Estado? En una propuesta donde se planteaba cobro de impuestos a grandes fortunas, etcétera, pero eso es una sola vez. ¿Qué otras vías haría? Justamente usted mencionaba varias necesidades que tiene el Ecuador. Bueno, Salud, de educación, pero es poco general. Fíjese usted, desde la época del correísmo hasta acá 7 perdón de deuda. En mi gobierno nunca más habrá perdón para los grandes deudores del Estado. Nunca más. Se terminará los privilegios de los grupos de poder económico. Hoy hay alrededor de 4.000 millones de dólares de deudas en firme en SR. Y ustedes saben lo que es deuda en firme. Es aquella deuda que no querían reconocerla o pagarla. Y presentaron estos 40 grupos de poder económico recursos legales, administrativos, de toda índole. Perdieron. ¿Qué es lo que hace falta? Cobrar. Y apenas me siente en Carondelet, impulsaré la acción de cobro. Y voy a hacer lo mismo que hace el SRI cuando va a una tienda y le pone un sello grande, ¿verdad? Y le aplica la ley, porque se demoraron, tardaron o tuvieron un problema en las declaraciones en el SRI, el señor de la tienda del barrio. ¿Por qué ahí sí se aplica la ley? ¿Y por qué ahora no se quiere cobrar eso? Tendríamos allí 4.000 millones de dólares, equivalente al préstamo que adquirió Noboa con el Fondo Monetario Internacional y que hoy estamos viviendo las consecuencias del sometimiento de las recetas que ha impuesto el Fondo Monetario Internacional y que la cumple a rajatabla Daniel Noboa. Entonces vamos a aplicar políticas y medidas de carácter soberanas, patrióticas, que permitan poner en orden la economía del país. Y ahí usted tiene estos recursos. Vamos a administrar el OCP, no como ahora lo recibió, y en la medida que recibió el OCP, está planteando la licitación. Nosotros vamos a defender el patrimonio estatal, de tal manera que el patrimonio estatal es el patrimonio del Estado ecuatoriano, sus empresas que generan ingresos para la caja fiscal. Entonces, mire usted, ahí tendríamos alrededor de 150 millones de dólares más. Entonces hablamos de 4.000 millones de dólares. ¿Qué ha dicho la CEPAL? Que en corrupción
se pierde más de 7.000 millones de dólares en el Ecuador. Vamos a terminar con eso. Y como también tenemos un país en crisis, organismos internacionales, ellos han inventado la figura de la moratoria del pago de la deuda externa. Independientemente de ellos, de su criterio, nosotros vamos a tomar esa medida de carácter soberana, porque tenemos un país en crisis, niños sin escuela, niños desnutridos, desempleo, alto costo de la vida, violencia delincuencial. Tenemos una economía en crisis. Pero muchos de estos problemas que usted mencionaba, y puntualmente en el caso de la deuda, usted mencionaba, claro, se lo cobra ahí, pero esto es más tema de voluntad o tema de gestión, porque si bien, así como el Estado puede cobrar, también la persona puede imponer un recurso, y ahí es lo que se retrasa, y no únicamente con los de obras pequeñas, sino los grandes, que es lo que usted mencionaba. O sea, ahí cuáles son las acciones que se tienen que cambiar. ¿Es un cambio interno del SRI? ¿Es un cambio dentro de la política? ¿O para dónde va la gestión? Porque el cobro de las deudas no son deudas que tienen un año, son deudas que tienen atrasadas mucho más tiempo. Entonces, ha pasado varios gobiernos y no se ha terminado de cumplir eso, pero pareciera que más que la voluntad es tema ya interno de la... Amigo, más que de voluntad, es de decisión política. Y ninguno de estos gobiernos han podido ejecutar esto, y más vale le han dado privilegios y les han ampliado privilegios, porque tienen compromiso con esos grupos de poder económico. Hoy lidera la lista de los que ya tienen que pagar porque es deuda en firme, ¿verdad? Nada más y nada menos que Corporación Novoa. Yo no pertenezco ni tengo relación con esos grupos de poder. Lo único que tengo compromiso con mi país. Entonces, nada me ata a estos grupos de poder económico. Ellos tienen que pagar. Es deuda en firme, ya no hay nada más que hacer. Todo lo que usted dice ya lo hicieron, ya lo practicaron, perdieron todos los recursos legales. ¿Y por qué no hay acciones ahí con el elemento de cuenta? ¿Por qué no hay este tipo de acciones para Porque los que han gobernado en estos últimos tiempos, desde la derecha correalista, Lenin Moreno, Lazo y hoy Novoa, actúan en función de esos intereses. Y mire, con tremendas pérdidas para el país. Yo tengo por delante los únicos intereses que me mueven a mí es defender. Estamos siguiendo un esquema de dolarización que ya cumple 25 años en enero. Y la dolarización lo que implica es la llegada de dólares a nuestra economía. No hay manera ni máquina para imprimir nuestra propia moneda. Y qué bueno que sea así en cierta manera, para evitarnos de estos temas hiperinflacionarios que tienen otros países en América Latina. En ese sentido, ¿usted cree que un gobierno de izquierda puede ser atractivo para empresas privadas, para capitales que podemos decir, queremos que vengan a invertir? ¿Cómo llamar inversión? ¿Cómo atraer al dólar? Digamos, con una etiqueta de un gobierno de izquierda, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué plantea usted respecto? Porque ya habla de estar libres de minería como país, pero hablamos de unas empresas que ya están operando en virtud de acuerdos establecidos a nombre del Estado por gobiernos pasados, y si eso no nos da a generar problemas de demandas a futuro como país, y que nos toque resolver con pagos, ¿no? Con demandas. María Belén, a ver, nos vendieron la idea de que, ahora último, de que la dolarización estaba en crisis y a punto de que Ecuador salga de la dolarización, y entonces, para sostenerla, tuvieron que incrementar el IVA, incrementar el precio de los combustibles, la misma cantaleta, disculpen que utilice el término de todos los gobiernos anteriores, reducir el tamaño del Estado, es decir, solamente medidas en contra del pueblo ecuatoriano. Y seguimos en crisis. Entonces yo creo que hay que cambiar, hay que adoptar otro tipo de medidas que permitan sostener precisamente la economía en el país. Y entonces en ese sentido hay que bajar la tasa de interés para entregar crédito a largo tiempo y a bajo interés para los pequeños, medianos emprendedores. Oiga, que son los que generan el 80% de las plazas de trabajo. No sé si me recuerdan la cifra, creo que estamos llegando a 5.000 millones de dólares de las remesas, mucho más de los migrantes, mucho más de la inversión extranjera en nuestro país. Hay que organizar a los migrantes. Con ellos el Estado, organizado con los migrantes, podemos generar
podemos generar actividades de carácter económica, ¿verdad?, que nos permitan sostener, que nos permitan tener ingresos y sostener la economía en el país. Entonces, mire usted cuánto puede, a ver, si hay problemas hoy en el tema de las exportaciones, ¿por qué no el Estado organizar a los pequeños, medianos productores del banano, del arroz, del maíz, ¿ya?, que son ellos los que pierden inclusive cuando les pagan una irrisoria cantidad, digo, los grandes exportadores? ¿Y por qué no el Estado asumir también la capacidad de compra para pagarle precios justos a los productos y también incrementar las exportaciones, asegurando primero el consumo interno? Entonces, miren cuánto se puede hacer si se toman medidas de carácter soberana en nuestro país. Entonces, nosotros vamos a sostener la economía con medidas que hemos mencionado, esto de liberar 9.000 millones de dólares para el país en el tema de la moratoria de la deuda externa, servirá para reactivar la economía definitivamente y resolver el problema de la energía, reactivar la producción en el campo. Que la interrumpa y entrando en el tema energético para cerrar este bloque económico, ¿cuál es su propuesta en el plan energético? Pero más allá de lo inmediato, porque el plan de electrificación habla de una inversión de 10.000 millones de dólares en los próximos 10 años para suplir la demanda, todo el incremento poblacional que haya y también el incremento de las industrias. Son 10.000 millones de dólares de 10 años. Alejandro, Estamos hablando de soluciones a corto plazo, ¿no? Que las termoeléctricas, que las contrataciones, que esperamos que llueva o lo que sea. Pero a largo plazo, candidato, ¿cuál sería su? a ver, está clarísimo que el principal responsable de los apagones y con pérdidas enormes para el país de entre 8.000 a 10.000 millones de dólares, 8.000 personas que perdieron sus empleos, negocios cerrados, una población con problemas de salud mental. Eso tiene nombre y apellido, se llama Daniel Noboa, que quiere repetirse. ¿Qué vamos a adoptar, Alejandro? ¿Qué medida vamos a adoptar? De manera inmediata, vamos a poner en funcionamiento las termoeléctricas y eso significa devolver los más de casi 500 millones de dólares que le debitó el gobierno de Noboa a Selec, destinado para el mantenimiento de las termoeléctricas, como hacen todos los países que tienen hidroeléctrica y tienen termoeléctricas y otra fuente de generación. Y eso significa devolverle de manera inmediata a la población la energía, mientras y de manera simultánea empezaré la ejecución del plan maestro de electrificación. Y usted bien lo señala, eso le cuesta 10.000 millones de dólares al país. ¿Cuánto termina pagando Daniel Noboa en el año 2024 al servicio de la deuda externa y a los tenedores? Alrededor de 9.000 millones de dólares. Yo no haría eso. Yo no voy a hacer eso. Primero vamos a resolver los problemas y necesidades del país. Primero la vida, primero los problemas y necesidades del Ecuador que hay que darle salida, y uno de ellos el tema energético. Ahí tendríamos para financiar casi el plan maestro de electrificación. Y como vamos a plantear la moratoria del pago de la deuda externa, vamos a financiar en mis 4 años de gobierno todo el plan maestro de electrificación. Y empezaremos con los 10 proyectos que estaban en marcha de generación eléctrica limpia, alternativa, y que Noboa también fue incapaz de darle continuidad y que lo hizo a un lado, y él nos tiene en los apagones. ¿Cuánto, Alejandro? Mire usted, mucho menos o igual de lo que está planteado para poner en funcionamiento las termoeléctricas. Entonces, si se adoptan políticas y medidas de carácter soberana, si se pone al centro los intereses de la patria y no de los intereses de quienes gobiernan o gobernaron el país, es obvio que vamos a salir de esta crisis. Pero si vamos a continuar con las mismas medidas y políticas adoptadas de quienes ya nos gobernaron y quieren volver a dirigir los destinos del país,
la crisis se va a profundizar. Por eso es que nos presentamos como una opción, una alternativa de cambio real en el Ecuador. Sí, yo le interrumpo aquí, perdone que sea así la interrupción. Queremos abordar los temas de seguridad y de propuestas sociales. Este momento estamos viviendo esta crisis de seguridad y esta era de la mano dura, con hechos que son ahora de dominio público, la desaparición de estos 4 niños en las Malvinas. Y le preguntamos, ¿cómo usted piensa implementar esta propuesta de depuración de policía y fuerzas armadas para por lo menos saber que las fuerzas del Estado no están colaborando con el crimen organizado? María Belén, primero mi solidaridad para las familias de los 4 menores que viven esta pesadilla. Nos faltan 4 menores, pero ahora ya nos faltan 9. Yo soy del Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, y parte de esos 9, uno es del Cantón Ventanas, un joven de 20 años, y todos desaparecieron en manos de las fuerzas del Estado. Daniel Noboa tiene que buscarlos y devolverlos vivos. Caso contrario, estamos frente a una desaparición forzada y tendrá que responder más temprano que tarde por lo que está ocurriendo con nuestros menores. Y yo me comprometo a tomar medidas y acciones de manera inmediata para que los responsables tengan que ser juzgados de estos delitos. 2, apenas me siente en Carondelet, María Belén, emitiré el decreto para dar de baja a todos los narcos generales. No puede haber medidas, o mejor dicho, todas medidas que vayamos a implementar para garantizar la seguridad y la paz social, debe pasar necesariamente por hacer limpieza y lograr una depuración profunda de Fuerzas Armadas y Policía por los hechos que está pasando ahora. Niños que mueren en manos, o niños que desaparecen en manos de Fuerzas Armadas, o policías que son capturados, ¿verdad?, en hechos delictivos. Eso no puede continuar. De tal manera que la primera acción, o una de las primeras acciones que haré en mi gobierno, apenas me siente en Carondelet, es dictar el decreto de dar de baja a los narcos generales, tanto de Fuerzas Armadas, de Policía. No habrá fiesta, no habrá indemnizaciones, habrá denuncia en la Fiscalía con el propósito de recuperar la credibilidad que se necesita en estas 2 instituciones fundamentales para cumplir con lo que ordena el artículo 158 de la Constitución, que ya está reformado hace un año. Ellos son los que tienen que garantizar la seguridad y la vida de los ecuatorianos, realizando acciones conjuntas de manera permanente. Yo recorro el país todos los días en carreteras y entrando a cantones que nos cogían los apagones. No se ve la presencia policial ni militar. Estamos a merced de la delincuencia. Fui a un cantón, me decía 45 minutos de balacera entre bandas. Y luego que terminó el enfrentamiento, aparece la policía a recoger los casquillos. Esa es la policía que tenemos ahora, con una actitud casi de sospecha. Sí, sin embargo, este momento hay la discusión del tema de bases de extranjeras en el país. El crimen de por sí ya es transnacional, está rebasando fronteras. No hay manera de investigar si no hay unos acuerdos. Y esto hasta cierto punto se contrapone con un concepto ortodoxo de soberanía nacional. Por eso la pregunta es, ¿qué va a pasar con acuerdos de asistencia, por ejemplo, con Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con acuerdos con otros países que están investigando y haciendo inteligencia para mapear mafias como las de los Balcanes que están aquí, hablando de los albaneses? María Belén, el Ecuador tiene 3 convenios firmados con los Estados Unidos, ratificados por Lenín Moreno, por Lasso y por el actual gobierno. Y no ha dado resultado. Se ha incrementado el crimen organizado, el crimen y la violencia y la delincuencia transnacional, de tal manera que las bases de Manta, las bases norteamericanas en territorio ecuatoriano, tampoco dieron resultados en 10 años. Y mire lo que pasa en Colombia.
Colombia tiene 8 bases norteamericanas y no se han resuelto los problemas, porque son otros los objetivos norteamericanos, no precisamente el controlar el tema de la violencia delincuencial o la droga, porque si no ellos mantuvieran cerradas sus fronteras, ¿verdad? Para evitar que ingrese la droga en este país. Entonces, no hay que tener claridad en este asunto. Nosotros vamos a aplicar medidas, como hemos dicho, patrióticas, soberanas, que enfrenten estos problemas. Y uno es que usted puede, que nosotros no estamos de acuerdo con la presencia norteamericana de tropas norteamericanas en el Ecuador, pero puede ser que pongan más militares en el Ecuador. Pero si tenemos a narcogenerales dirigiendo las Fuerzas Armadas y Policías, no va a pasar nada. Hay que hacer una limpieza a lo interno del Estado ecuatoriano. Vamos a liberar al Estado de la narcopolítica, María Belén, y eso solamente lo puede hacer un gobierno que tenga un amplio respaldo popular, pero al mismo tiempo con movilización social y popular que enfrente estos problemas y definitivamente haga grandes cambios y transformaciones en el país. Dentro de este aumento de la criminalidad, uno de los grandes afectados son los niños, ¿no? Reclutados por estas bandas criminales. ¿Cuál es el plan allí? Teniendo en consideración su experiencia a nivel educativo, ¿no? Y una de las falencias parecería que es esa. Fui el proponente como expresidente de UNE y ex legislador en educación de las reformas a la Ley Orgánica de Educación 2021 y 2022, que la conseguimos con 2 huelgas de hambre. Soy asesor de la UNE. Y ahí está planteada en una de las disposiciones transitorias, de manera inmediata, el Ministerio de Educación tenía que aplicar un plan de reinserción escolar. Y no lo han hecho. Eso, nosotros podemos generar miles de políticas, miles de iniciativas, pero si hay gobiernos que concilian con las bandas delincuenciales o están sometidos a las bandas delincuenciales, oiga, el país ya está cansado de eso. Necesita un gobierno que los libere de este tipo de situaciones. Por eso vamos a aplicar el plan de reinserción escolar. Son 200.000 niños. La mayoría de ellos son reclutados por bandas delincuenciales. Se los vamos a rescatar de esas garras. Y en mi gobierno, ningún niño estará al margen de la educación. Todos estarán dentro de sus aulas. Yo soy profesor. A mí no me han contado la pobreza. Yo vengo de un cantón, del Cantón Ventana. Soy el 7º de 8 hermanos, madre y padre. Me eduqué toda la vida en institución pública. A mí no me han contado la pobreza por mi origen y por mi condición de maestro. Y cuando vemos que nuestras bancas están vacías, vamos a recuperar a nuestros estudiantes. ¿Y qué nos dicen los padres de familia? Me botaron del trabajo, tengo 4 niños, no tengo para comer, no tengo para la lista de útiles escolares. El Estado tiene que garantizar la educación si quiere contrarrestar la exclusión, la marginación, la pobreza y la delincuencia. Hay que resolver las causas que originan la criminalidad, y una de ellas es la exclusión al derecho, sobre todo de la educación. Vamos a entregar lista de útiles escolares de manera gratuita, incluido la tablet, pero vamos a aplicar de manera inmediata este plan de reinserción escolar. Y para eso vamos a entregar al sector educativo, como dijimos al inicio, el 6% del Producto Interno Bruto, para lograr todo este tipo de políticas. ¿Cómo mejorar la calidad de contenidos? Y cómo generar también una educación integral en el sentido de, por ejemplo, no hay muchos niños que van a las aulas sin comer. Y es un factor fundamental para el crecimiento, para el desarrollo del cerebro, ¿no? Usted recordará que antes de la derecha correísta o de la corrupción correísta teníamos desayuno y almuerzo escolar. Yo era director de una institución educativa y teníamos el espacio físico para el almuerzo escolar. El correísmo lo eliminó. Por eso le hice juicio político cuando fui legislador al ministro Raúl Vallejo, porque eliminaron el almuerzo escolar y nos ubicaron en ese año, en el 2015, en el 2010 nos ubicaron en el 2º país de América Latina con el mayor índice de desnutrición infantil hasta ahora. Eso no puede ocurrir. Vamos a devolverle
el desayuno y el almuerzo escolar para todos, porque no llega para mis alumnos de bachillerato o de educación, lo que era antes el básico, educación básico superior ahora, octavo, noveno y décimo, no les llega. ¿Cómo es posible que los textos escolares le llegan ahora, recién, ya cuando estamos terminando el año a nuestros estudiantes? Y un libro para 3 o 6 estudiantes. Eso no puede ocurrir. Por eso vamos a invertir, vamos a entregarle el 6% del Producto Interno Bruto para entregarle desayuno, almuerzo escolar. Con eso contribuimos a reducir la desnutrición infantil. Vamos a transformar los contenidos, vamos a convocar de manera inmediata a una gran consulta, como se hizo en su momento cuando fui presidente de la UNE, una consulta sobre un nuevo currículo, participación de padres, familia, estudiantes, comunidad y otros actores que estén afuera del sistema educativo pero que quieran aportar a la educación como instrumento para el desarrollo de los pueblos. Y vamos a construir un nuevo currículo nacional, no importado, construido aquí en el Ecuador, con 3 bases fundamentales o 3 ejes fundamentales. Que la escuela eduque para la patria, para la libertad, para la solidaridad, y hay que añadirle otros aspectos, que eduque para la vida y para el trabajo. Candidato, para seguir profundizando en el tema de la seguridad, ¿cómo ve usted la política de Maduro actualmente? Pues, el gobierno actual, los militares, los policías, están dentro de las cárceles. ¿Qué haría usted? ¿Cuál es su visión? Gran parte de la violencia en las calles también salen en las cárceles y vemos que, aunque había una militarización, la penitenciaría del litoral estaría en una matanza. Solo hay mano dura para los que levantan su voz y exigen trabajo, exigen pan, exigen educación, exigen mejores condiciones de vida. Pero no hay mano dura para enfrentar a los grupos delincuenciales. ¿Usted no cree que el servicio de inteligencia conoce el paradero de las bandas delincuenciales? Yo estoy convencido que sí. En mi gobierno, si decreto estado de excepción, será para desmantelar las bandas delincuenciales, pero no será para dedicarme solamente a la confrontación y enfrentar con represión. Sí, mano dura, sin tregua a la delincuencia, pero al mismo tiempo vamos a resolver las causas que originan la criminalidad. El tema de la pobreza, el desempleo, el déficit de salud, de educación. ¿Qué vamos a hacer en la cárcel? Vamos a recuperarla, porque ahora no existe. Nos vendieron la idea que habían recuperado la cárcel. Bueno, ahí nosotros hemos dicho que los PPLs en mi gobierno van a tener de manera obligatoria que estudiar y trabajar. Y los más peligrosos, los delincuentes más peligrosos, tienen que estar bien aislados. Pero de que vamos a aplicar un plan integral de rehabilitación para los PPLs, de seguro que lo haremos. Y para eso también hay que invertir. De tal manera que vamos a garantizarle con un plan de seguridad que vamos a implementar de manera integral y con acciones de carácter simultánea que la hemos venido detallando ya. La depuración de las Fuerzas Armadas, invertir en la capacitación, en dotación de implementos, armamento para la policía. Incluye este plan de seguridad también liberar, si se quiere, a la función judicial del sometimiento de las garras también que existen de las mafias. Necesitamos replantear el sistema de inteligencia. No es posible que el sistema de inteligencia ahora solo sirva para perseguir, acosar a las organizaciones sociales y populares y a sus dirigentes. No es posible que siga en manos del Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Política. Tiene que estar en manos o estar en el Ministerio del Interior. Entonces hay que replantear, reestructurar, la UAFE también. Hay que actuar y controlar. El Estado tiene que recuperar facultades, competencias. ¿Qué es lo que dice Europa? Que el 80% de la droga que reciben ellos viene de Ecuador y sobre todo de los puertos. Y cuando se va a ver de qué puertos, puertos privados. Y el Ecuador y el Estado, el gobierno, hace rato que no tiene control en esto.
Tiene que el Estado retomar el control dotándose de implementos, de mecanismos de carácter técnico, tecnológico, con el propósito de contrarrestar toda esta violencia delincuencial. Candidato, una consulta también, y aquí hemos tocado varias temáticas. Hemos preguntado la educación, a que tiene nuestra experiencia y que tiene un equipo fuerte en ese aspecto, hablado sobre salud, sobre seguridad y demás, pero aquí la consulta general, la conformación del equipo. Si bien usted mencionaba que su candidatura es respaldada por movimientos sociales y tiene varios fuertes por ahí, al momento de conformar los equipos de trabajo y ya en un eventual gobierno, ¿cómo se ha avanzado en esa arista? Porque ha ocurrido, y usted lo mencionó también, y tanto la administración de las las últimas dos administraciones, al momento de asumir el mando, no tenían personas para determinados cargos. ¿Usted ya tiene visto eso o cómo se ha construido esa conformación de un eventual gabinete o equipo de trabajo? De ser el presidente de todos los ecuatorianos, pero voy a dirigir, a elaborar, implementar políticas públicas y adoptar medidas con participación social y popular. En la elaboración, en la ejecución y en la evaluación de las políticas públicas y de las medidas que vamos a implementar, participará el pueblo organizado. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Por ejemplo, el colegio de ingenieros eléctricos conformaron un comité de crisis y le dieron 7 recomendaciones, sugerencias al gobierno para enfrentar la crisis energética y resolver de manera inmediata los apagones. ¿Usted cree que los acogió? Los profesionales con posiciones patrióticas, democráticas y organizados van a participar en mi gobierno y serán no solo los asesores que generen política, iniciativas, sino que contribuyen en su aplicación. Y así con los profesionales del derecho, la academia, vamos a depurar, vamos a recuperar la función judicial y vamos a implementar mecanismos de designación de los jueces. Los maestros deben participar, los padres de familia deben participar también en mejorar, en transformar la educación. Es que el pueblo tiene iniciativa. Yo me he reunido ahora con los profesionales de todo ámbito académicos y todas tienen propuestas. Me llevaron a 2 universidades y conversábamos con ellos. A ver, hace rato que la universidad no se incorpora, no participa, está relegada, está sometida. La universidad tiene que contribuir también al progreso y desarrollo de los pueblos. A ver, en mi gobierno yo le decía, cuando me reuní con los maestros y chicos de ingeniería y mecatrónica, que me enseñaban cómo ellos podían instalar los paneles solares en las casas. Digo, ¿qué pasa si mi gobierno importa con 0 arancel de manera directa los paneles y con vinculación a la comunidad, las universidades y con ustedes, podríamos ir a los barrios a instalar los paneles solares como una forma de generar energía limpia y reducir costos para el Estado? La universidad puede y tiene la obligación histórica, social, moral, política de participar también en la toma de decisiones en un gobierno que quiere mejorar las condiciones de vida de la población. Le interrumpo ahí porque gobernar también es negociar con reglas claras y transparentes sobre la mesa con otras fuerzas políticas, y en este sentido le consulto a quiénes ve ustedes como aliados naturales en el legislativo y con quiénes podría sentarse a conversar en nombre de la gobernabilidad y con quién tendría la línea roja. Y con eso yo creo que hemos abusado mucho de su tiempo, creo que sería ya cerrando esta entrevista. A ver, María Belén, mi gobierno llegará con un buen bloque de legisladores, encabezado por mi compañero Andrés Quispe, actual presidente de la Unión Nacional de Educadores, mi compañero Ecuador Montenegro, un médico dedicado toda la vida a cuidar la salud, y con él vamos a devolver, y alguien me preguntaba aquí cómo el tema también de la salud, vamos a devolver el médico escolar. Nosotros lo tuvimos en las escuelas, los colegios, y fueron eliminados. Y con mis compañeros legisladores vamos a devolver el presupuesto para la salud, para también
devolverle el médico o inaugurar el médico del barrio, ¿ya? Para que el Estado vaya a cuidar la salud de la gente en el barrio directamente. Entonces llegaré con un buen bloque de legisladores y por supuesto yo no creo que tendríamos que transar a cambio de hospitales como era la tónica en su momento, ¿verdad? O entregar dependencias, ministerio. Yo enviaré, mire, casi todos los proyectos de ley que tengan impacto presupuestario pueden ser enviados con carácter urgente económico y yo no voy a perder tiempo. Todos los enviaré, o buena parte los enviaré con ese propósito. Si queremos recuperar la salud, si queremos entregarle educación de calidad a la gente, si queremos entregarle las 4 universidades postergadas que están desde el 2018 en el oriente ecuatoriano, la creación de las universidades en 4 provincias, si queremos entregarle la universidad al sur de Quito, todos estos proyectos en salud, en materia económica, en educación, en seguridad social, los enviaré con carácter urgente económico, como enviaré la ley de seguridad social para recuperar el IES. Voy a desalojar a las mafias que tienen controlada el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el IES tiene que ser dirigido, administrado por sus propios dueños. Pagaré la deuda mediante un convenio de pago en los 4 años, la deuda que mantiene el Estado con el IES, pero será para hacer inversiones con retorno seguro, para alimentar los fondos, sobre todo el de salud y de pensiones, para entregarles pensiones dignas para nuestros jubilados. Los integrantes del Consejo Directivo del IES tendrán que ser designados mediante el voto universal, bueno, a excepción del Estado que nombrará su delegado, pero el resto de integrantes, los propios afiliados, jubilados y pensionistas tienen que designar sus vocales, los integrantes, y también vamos a crear una instancia que en este momento le hemos llamado Congreso de Afiliados, Jubilados y Pensionistas, no solamente para hablar y generar políticas en materia de seguridad social, sino para exigir rendición de cuentas de nuestra plata, que sepan los afiliados dónde, cómo y el rendimiento de nuestras inversiones, de nuestra plata. Ahora, actualmente, ¿dónde rinden cuentas los miembros del Consejo Directivo del IES? ¿A quién le rinden cuentas? Candidato, le interrumpo nuevamente en honor al tiempo. Quisiera cerrar ya la intervención preguntándole, usted es un profesor que aspira a la presidencia. Tal vez se ve reflejado en Pedro Castillo, también fue profesor y llegó a la presidencia en Perú. ¿O en quién usted se ve reflejado? Vea, lo de Pedro Castillo es una expresión de que se puede, que nunca estuvo en las encuestas por si acaso, como tampoco estuvo Noboa en las encuestas, de tal manera que son los que promueven las encuestas, son los que quieren ahora meterle por los ojos a sus propios verdugos, ¿verdad? De tal manera que yo no me veo reflejado en Pedro Castillo. Lo que sí nos demostró es que alguien de a pie y defensor de la educación, alguien que promueve, descubre y transforma sueños de los jóvenes, de los que hacemos patria todos los días, porque a veces en los medios de comunicación hay gente que llama en las entrevistas y dice, ¿de dónde salió este señor Escala? Y cuando le digo, yo soy profesor con 32 años de servicio, toda mi vida entregada a la formación de la niñez y la juventud, es decir, he hecho patria y sigo haciendo patria. Y comencé haciendo patria en el sector rural, en escuela con un solo profesor y los 6 grados. Entonces es evidente que hemos hecho mucho por el país. Ahora nos hace falta simplemente ejercer el poder político del Estado, llegar al gobierno, para que con toda esa experiencia y con la confianza que nos ha entregado nuestros padres, nuestra comunidad, al cuidado, a la protección y a la formación de nuestros niños, asimismo cuidaré, protegeré y le devolveré la esperanza de un mejor Ecuador para la inmensa mayoría de ecuatorianos, porque convencido estoy que hoy es la hora del pueblo, es la hora de los de abajo.